Hola, buenos días a todos. Queremos agradecerles que hoy estén acá, todos los coordinadores que hicieron la convocatoria. Hoy, a diferencia de otras videoconferencias, para los que estamos siempre, estamos con un intérprete, porque bueno, el tema que se va a tratar es el tema de discapacidad. Y bueno, y acá tenemos un especialista que vino de la Secretaría de Derechos Humanos, como siempre, que vienen todos los meses con una temática diferente. El tema de hoy es sobre discapacidad, así que presentamos a Valeria y bueno, y le agradecemos que esté hoy acá. Les vamos a pedir que durante la videoconferencia apaguen los micrófonos, así no sale un ruido raro. Y cuando termine la videoconferencia, termina de exponer Valeria, ahí sí les vamos a pedir que cada uno vuelva a encender el micrófono y nos haga una devolución o consultas en el caso que las tengan. Dejamos con Valeria. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, buenos días a todos. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación les queremos agradecer a todos el interés en esta videoconferencia. Para nosotros es un gusto poder acercarnos a las provincias y difundir un poco algo del trabajo que hacemos. En este caso en particular vamos a abordar la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos. Mi idea hoy es acercarles, por un lado, algo de los paradigmas sociológicos con los que a lo largo de la historia se ha interpretado la discapacidad, acercarles también algunos de los principios de derechos humanos que nos permiten hacer también una lectura actual de la discapacidad para promover la inclusión y finalmente llegar a las herramientas que nos brinda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para lograr ese objetivo. Mi idea hoy es apoyarme en una presentación que es un PowerPoint que creo que no van a estar viendo ellos, no lo veo. Sí, lo van a poder ver, les pedimos por favor que cuando ella muestre la presentación nos digan si la ven o no. La idea es que la pantalla se pueda compartir. Exacto. Bueno, si sale todo bien, vamos a iniciar la presentación con un video disparador para luego ir abordando cada uno de estos conceptos que les planteaba. Y finalmente, como decía Mariana, dejar un espacio para preguntas e intercambios, si es que quedaron algunas dudas. A ver, ellos ya están viendo la presentación. Tienen que, acá, en este momento, estarían ya viendo la presentación. Perfecto. Ahí está. Si alguien no la ve, por favor que nos avise. Acá me fijo. ¿Vos no podés ver la presentación? Sí, ahí está, seguís. Ah, listo. Okay. Perfecto. Sí, cualquier cosa, si no pueden ver al intérprete, también háganoslo saber, por favor. Vamos a ver porque te tomo un tiempito en cargar. Entonces ahora, Valeria, vamos a ver un video. Un video sobre la evolución de la discapacidad y los derechos. Genial. Se ve. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, Se ve negro. como retardados o como incapaces. Bueno, Igual se ven siempre, se ven, generalmente se suele ver, pero no sé por qué no se ve hoy. Bueno, Por ahí vamos. tendrías que cerrar todo el restante que quede... La sociedad Ah, no, por ahí no agarra YouTube y agarra video común. Vamos a hacer algo. El video yo lo voy a dejar a disposición por si ustedes lo quieren ver en otro momento, lo podemos subir a la página. Dale. Y vamos a seguir con la presentación. Igualmente, digamos, la idea del video era disparar un poco los temas que íbamos a abordar en la presentación, así que no se van a perder nada. Voy a volver a la presentación. Ahí, perfecto. Bueno, el video en realidad lo que muestra es una evolución en el trato hacia las personas con discapacidad, fundamentalmente desde el siglo XIX en adelante. De cualquier manera, en lo que son los abordajes a la discapacidad nos podemos remontar a tiempos anteriores. Hay tres grandes modelos que son conocidos como el modelo de prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social de la discapacidad. Ustedes en esta presentación lo que ven es que para el modelo de prescindencia la causa de la discapacidad es religiosa. La discapacidad es entendida como una desgracia, como una tragedia, y las personas con discapacidad no son valiosas socialmente. Incluso cargan cierto estigma porque la discapacidad se atribuye a un pecado o advierte una catástrofe próxima para la familia.
En el modelo vuelvo para atrás. El modelo de prescindencia es un modelo que normalmente se ancla históricamente en la Grecia antigua. Seguramente muchos recuerdan haber estudiado en la secundaria, como por ejemplo los espartanos tiraban a los bebés del monte de Taygeto justamente para evitar a las personas con discapacidad en su sociedad. Por eso se llama de prescindencia, digamos, la persona con discapacidad no tiene ningún valor y es descartada socialmente. El modelo rehabilitador entiende que la causa de la discapacidad es científica, está muy vinculado a los avances en materia de salud del siglo XIX y del siglo XX. Para el modelo rehabilitador la discapacidad es una enfermedad y la deficiencia que la persona aporta es disvaliosa. La persona es valorada solamente si se normaliza. Por eso en general las políticas públicas del siglo XX están muy basadas en la rehabilitación, ¿no? En tratar de que la persona con su propio esfuerzo recupere las capacidades perdidas o que no ha tenido, adquiera capacidades que no ha tenido, para hacerlo lo más normal posible y de esa manera poder estar integrada a la sociedad. Por su lado, el modelo social de la discapacidad entiende que la causa de la discapacidad son las barreras sociales, o sea, ya no pone la causa de la discapacidad en el sujeto, en el individuo, sino que entiende que es la sociedad la que está diseñada de un modo o pensada de un modo que no contempla las necesidades de todas las personas. En este modelo la discapacidad es entendida como un déficit o diversidad, a lo que se le suman estas barreras sociales causando la discapacidad. En este video que yo quería mostrarles hay una frase que es muy interesante, donde se plantea que así como un negro no tiene racismo, una persona con diversidad no tiene discapacidad, ubicando tanto el racismo como la discapacidad en la sociedad. Se pueden advertir también características de estos modelos en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de prescindencia aborda la infancia a través del infanticidio. Los niños con discapacidad, como les decía antes, son descartados socialmente. El modelo rehabilitador, por su lado, realiza intervenciones tempranas para normalizar lo antes posible a un niño con discapacidad y que sea en su vida adulta una persona más normal. Mientras que en el modelo social, respecto de los niños, se busca remover las barreras para que disfruten de todos los derechos en igualdad de condiciones con los demás. Y ahí se hace una bisagra interesante con lo que es el modelo de protección integral de derechos de niños en el ámbito de los derechos humanos, donde la idea es que haya una satisfacción integral y simultánea de todos los derechos y no priorizar un derecho por sobre otro en pos de que dentro de 10 o 15 años la persona tenga una mejor funcionalidad, digamos. En el caso del trato social, volvemos a decir que en el modelo de prescindencia el trato por excelencia es la exclusión, puede ser eugenesia o también expulsión de la comunidad. La expulsión de la comunidad era un modo muy habitual hacia la Edad Media, donde ya constituidos los feudos, las personas con discapacidad quedaban por fuera de las ciudades y en general su modo de vida estaba vinculado a mendigar, ¿no? A la caridad de los ciudadanos que estaban más incluidos socialmente. En el modelo rehabilitador el trato suele ser la integración a través de dispositivos especializados para la rehabilitación. Y aquí tenemos que distinguir, porque en derechos humanos cuando hablamos de integración no estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de inclusión. La integración tiene que ver con generar espacios dentro de nuestra sociedad para contener a las personas con discapacidad, pero espacios segregados. Son dispositivos especializados en general para rehabilitación, donde si la persona se rehabilita puede incluirse, puede ser integrada en nuestra comunidad. Y estos dispositivos son, por ejemplo, los centros de día, las escuelas especiales, los talleres protegidos, los neuropsiquiátricos. Y como pueden observar, nombrando todas estas instituciones, son en general las instituciones con las que hoy contamos para atender a las personas con discapacidad. En cambio, en el modelo social, que es un modelo de inclusión, el planteo es de vida en comunidad en igualdad de condiciones, con accesibilidad universal, apoyos y ajustes razonables
que son todos conceptos o institutos que vamos a ver reflejados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, que por primera vez tienen un reconocimiento normativo en el año 2006 con la adopción de esta convención. Bueno, y por último, yendo al último punto de este cuadro, en el modelo rehabilitador, el modo de supervivencia de las personas con discapacidad son los subsidios o el trabajo protegido, las pensiones contributivas, no contributivas, por ejemplo, y en el modelo social, en cambio, el planteo es de empleo competitivo con apoyos y ajustes razonables. ¿Por qué nos sirven estos tres modelos? Porque más allá del marco legal que tiene un Estado para desarrollar sus políticas públicas y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, nosotros tenemos hoy con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad una obligación como Estado de cumplir, digamos, con todo lo que nos exige esa convención. Y esa convención está fuertemente apoyada en el modelo social de la discapacidad. Por lo tanto, cuando uno lee un artículo, trata de entender el alcance de uno de los derechos comprendidos en ese tratado, tiene que tener presente que el sustrato ideológico con el que debe leer ese tratado es el modelo social de la discapacidad. Es decir, hay que hacer como un cambio de chip, pensar la discapacidad desde un lugar de igualdad de condiciones realmente, para generar una inclusión real y no un como si estuvieran incluidos, que es lo que en general suele ocurrir con el andamiaje, digamos, institucional del modelo rehabilitador. Sí, ¿hay algún punto quiere hacer alguna consulta? Que vemos que saca un minuto de la pantalla. Seguimos. Sí. Bien. Yo les voy a presentar a continuación lo que ha sido la evolución del abordaje de la discapacidad en el derecho internacional de los derechos humanos. Porque, bueno, como los derechos humanos son en sí un sistema normativo, es un sistema normativo que cuenta con instrumentos específicos, órganos específicos que los monitorean y sujetos específicos. Y digo esto porque la interpretación de los tratados de derechos humanos requiere también de un marco conceptual para hacer una interpretación adecuada. Los derechos humanos tienen que ser leídos a la luz de ciertos principios que orientan toda su interpretación, que a grandes modos son los principios de universalidad, interdependencia, inalienabilidad, indivisibilidad, prohibición de discriminación y lo que se conoce como principio de progresividad. La verdad que hoy el ámbito no da mucho para explayarnos respecto al alcance de estos principios. Son principios contenidos en todos los tratados de derechos humanos y tal vez los más importantes de estos principios que les nombraban son el de universalidad, que refiere a que todas las personas en todos los lugares tenemos los mismos derechos, y esto es relevante en materia de discapacidad porque, no obstante que esto es así desde el año 48, cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha habido desde ese año en adelante un montón de tratados de derechos humanos donde las personas con discapacidad están contenidos como sujetos de derecho, y sin embargo, los mismos derechos que se nos reconocen a todos en la práctica no llegaban a garantizarse para este grupo. Es por eso que en el año 2006, y después de mucha lucha en el ámbito internacional, se logra llegar a una convención específica. Otro de los principios es el que les decía, de interdependencia e indivisibilidad. Ese principio es muy orientador para la lectura de los tratados porque da cuenta de que no es posible garantizar un derecho sin garantizar al mismo tiempo cierto nivel de los restantes derechos, y del mismo modo, cuando se afecta un derecho, necesariamente se ve afectado otro. En el ámbito de los derechos humanos no hay un derecho más importante que otro. La salud no es más importante que la posibilidad de tomar las propias decisiones. El derecho a la integridad física no es más importante que el derecho a formar una familia. Y así podemos seguir con un montón de enunciaciones. Por eso es importante tener presente estos principios.
Bueno, volviendo a lo que les planteaba de los instrumentos previos, a mí lo que me interesa es dar cuenta de cómo en el ámbito internacional también se tuvo que dar una discusión que hoy estamos teniendo en el ámbito interno a fin de poder cambiar el marco normativo que nos regula en materia de discapacidad, porque el ámbito internacional también estaba atravesado por el sentido común que ofrecía el modelo rehabilitador de la discapacidad. Y esto lo vemos en una serie de declaraciones que son instrumentos no vinculantes de derechos humanos que se fueron dando especialmente en el ámbito de Naciones Unidas. La primera declaración importante fue la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971. Ya como su nombre lo indica, es una declaración que hasta por los términos que emplea están muy desfasada del modo en el que hablaríamos hoy de una persona con discapacidad intelectual o discapacidad mental. Es una declaración anclada en el modelo médico de la discapacidad que fue hecha en general por profesionales de la salud mental. Y digo esto porque vamos a ver que hasta bien entrado el siglo pasado, hasta fines de 1990, no fue posible obtener en el ámbito internacional un instrumento de derechos humanos relativo a discapacidad con la participación de las personas con discapacidad. Hoy la participación es un principio insoslayable del ámbito de los derechos humanos, está establecido en la Convención en el artículo 4 y nos obliga a los estados a realizar consultas estrechas con las organizaciones de personas con discapacidad para poder plasmar lo que son sus intereses y sus necesidades en cualquier decisión de política pública que se aborde. De hecho, ha habido un lema muy conocido al momento de discutir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue nada sobre nosotros sin nosotros. El siguiente instrumento que podemos ubicar es la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Esta es una declaración más vinculada a la discapacidad motriz del año 1975, que está atravesada por la misma lógica que la anterior. Es una declaración realizada por profesionales vinculados a la discapacidad y no por las propias personas con discapacidad. Ya en el año 1991 se emite la Declaración para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. Sigue siendo una declaración más afianzada sobre el modelo médico de la discapacidad. Sí tengo que decir que, pese a esto, es una declaración que ha tomado nuestra Ley Nacional de Salud Mental como marco de interpretación de la ley. Y finalmente llegamos al año 93 con las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que sí es un instrumento bisagra entre el modelo médico y el modelo social, que contó con algo de participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en el ámbito de Naciones Unidas. Y acá es interesante advertir que si ustedes leen el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los primeros 3 instrumentos no son un antecedente de valor para la redacción de la Convención, no se los menciona. En cambio, sí la Convención da cuenta de la existencia de las normas uniformes como antecedente de este tratado, justamente por considerar que es un instrumento que sí se apoya en el modelo social de la discapacidad y que le dio lugar a la opinión de las personas con discapacidad para poder realizar el reconocimiento de derechos. Lo que les quería mostrar ahora, porque estamos hablando desde la perspectiva de derechos humanos, es un poco cuál fue la evolución del abordaje de la discapacidad en algunos de los instrumentos más importantes de derechos humanos, para que veamos algo de esto que les señalaba, que por un lado los derechos humanos son universales, pero por otro lado la ausencia de un instrumento específico no permitió durante mucho tiempo que se visibilizara al colectivo de la discapacidad como un grupo de personas a las cuales esos derechos en lo concreto, en la práctica, no se les reconocía. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH por sus siglas, que no tiene ninguna referencia específica a la discapacidad, es el instrumento más universal de todos, si se quiere, en materia de derechos humanos, es del año 48, y bueno, como vemos, en ese momento era al momento en que se conformaban las Naciones Unidas y se iniciaba el desarrollo progresivo de los derechos humanos,
La idea era visibilizar la universalidad de derechos más que especificar a través de grupos un nivel de garantía más amplio, digamos. En el año 1966, Naciones Unidas adopta 2 tratados que, junto con la Declaración Universal, son lo que se conoce como la Carta de Derechos Humanos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 2 tratados, que por razones políticas están atravesados por esta distinción entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, vienen a ser el marco general de derechos humanos junto con la Declaración Universal, y tampoco aparece una referencia normativa a las personas con discapacidad. Sin embargo, como tratados de derechos humanos, todos los comités que supervisan el cumplimiento de estos tratados suelen emitir lo que se conoce como observaciones generales, que son instrumentos que interpretan el alcance de un artículo del tratado, u observaciones finales, que son los comentarios que esos organismos nos realizan a los estados cuando presentamos los informes de cumplimiento de los tratados. En el caso del Pacto de Derechos Civiles y Políticos hay alguna escasa referencia en las observaciones generales a la discapacidad, y hasta el año 2010 esas observaciones estaban basadas en el modelo médico. Recién luego del año 2010, es decir, 4 años después de la Convención, el órgano que monitorea ese tratado empieza a hacer observaciones respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, algunos. Bueno, les decía que a partir del año 2010, el órgano que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos empieza a hacer señalamientos en las observaciones hacia los estados respecto de la necesidad de dejar de lado el tratamiento médico involuntario, que este es un punto nodal en el ámbito de derechos humanos y muy controversial en el ámbito interno. De hecho, nosotros tenemos una ley de salud mental de ese año, del año 2010, que hace lugar al tratamiento médico involuntario, y bueno, es toda una discusión entre los estados y el comité el modo de abordar esta cuestión. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay observaciones específicas respecto a las personas con discapacidad. La observación específica es del año 94 y está en línea con lo que era aquel instrumento que les mencioné, que son las normas uniformes. Como verán, es una observación general 12 años anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero sin embargo está bastante anclada en el modelo social de la discapacidad. Después podemos seguir con lo que es la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, que tampoco tiene una referencia específica hacia las mujeres con discapacidad, pero sí ha emitido alguna observación general en materia de discapacidad, basada más en el modelo médico de la discapacidad. También contamos con la Convención contra la Tortura, que no tiene referencia a la discapacidad, pero que sin embargo, en este momento, por ejemplo, hoy en día el secretario de Derechos Humanos está en Ginebra haciendo la defensa del Estado ante el Comité contra la Tortura, y entre las preguntas más importantes que nos ha realizado el comité está todo lo vinculado a salud mental y la garantía de los derechos de los usuarios de salud mental. Es decir, es un tema de agenda en el ámbito de derechos humanos, no solo para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también para los restantes órganos. Y en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, sí hay una referencia normativa específica hacia los niños con discapacidad, enunciada, creo que si no recuerdo mal, a través de el concepto de niños con necesidades especiales, que es más propio del modelo médico, porque también la Convención de Derechos del Niño es una convención del año 89, pero también cuenta con una observación general, que es la 9, en donde aborda los deberes de los estados para garantizar los derechos de los niños con discapacidad. Es una observación del año 2006 y está más basada en el modelo social de la discapacidad. Como verán,
hago referencia a todo esto porque desde el ámbito de derechos humanos no nos basamos solo en la Convención sobre los Derechos Humanos para garantizar los derechos de este colectivo, nos basamos en todos los tratados, tratamos de hacer una articulación entre todos esos instrumentos, y estas observaciones generales que les mencionaba suelen hacer un desarrollo exhaustivo del alcance de los derechos consagrados en un artículo que nos permiten a los estados tener un mejor entendimiento de qué espera el organismo que monitorea el tratado a la hora de evaluar su cumplimiento. Ahora vamos a abordar la cuestión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como les decía, la Convención fue adoptada en el año 2006 por la Asamblea de Naciones Unidas. Fueron muchos años de discusión en el ámbito internacional para llegar a un instrumento específico. Y fue una convención muy trabajada por las organizaciones de personas con discapacidad. Hay mucho material respecto de esta participación porque es realmente ejemplar en materia de participación de la sociedad civil, y fue muy rica para los propios estados porque es bastante interesante ver cómo es el proceso de elaboración de un tratado, es bastante complejo. Pero bueno, suele ocurrir que los estados no siempre cuentan con asesores especializados en cada tema o en cada tema que va a abordar una convención para poder dar opinión al respecto. Y en este caso los estados, después de mucho intercambio con las organizaciones de la sociedad civil, fueron advirtiendo que realmente los que más conocimiento tenían respecto de cómo regular las cuestiones eran las propias organizaciones de personas con discapacidad, que se iban apoyando entre ellas para darle un mejor contenido a cada artículo, ¿no? Las organizaciones de personas con discapacidad motriz tenían ciertas cosas que aportar, las organizaciones de personas con discapacidad auditiva o visual tenían otras necesidades y otros intereses, las personas con discapacidad intelectual o mental otros, y entre todas hicieron una alianza, se agruparon en lo que se conoció como caucus dentro ¿cómo decirlo? De las organizaciones que trabajaron en paralelo a los estados para poder acompañar el proceso de la convención. Bueno, y ese intercambio fue realmente rico con los estados para dar lugar a la normativa que tiene hoy la convención. En el preámbulo de la convención, vuelvo a esa parte del tratado, lo que van a poder observar es que se hace mucha referencia a que si bien existían otros tratados de derechos humanos, era indispensable un tratado específico para visibilizar a este grupo. Y la verdad que con respecto a ciertos derechos en particular, ahora vamos a ir viendo cómo esto era cierto, cómo pese a estar ciertos derechos contenidos hacía décadas, en algunos casos en los tratados, la garantía de los derechos no alcanzaba a las personas con discapacidad. Vamos a ver que hay un primer artículo donde se plantea que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Como verán, es un reforzamiento de esto que les señalaba antes, ¿no? Esta idea de que los derechos humanos también son derechos de las personas con discapacidad. Este artículo también es el que realiza una definición un poco extraña, ¿no? Porque no plantea a las personas con discapacidad incluidas como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, es una definición basada en el modelo social de la discapacidad porque genera esta articulación entre una deficiencia que porta el sujeto y una barrera que genera la sociedad. Y acá es interesante porque esta idea de barreras es la que viene a ser una bisagra importante con las obligaciones del Estado en materia de diseño de política pública, porque es el Estado el que puede también, el Estado entre otros, el que puede intervenir en la sociedad removiendo esas barreras. Muchas veces las barreras son legales, digo, no son solo físicas, barreras al estilo
la tradicional falta de rampa, que hoy ya nadie discutiría la necesidad de una rampa de acceso a un edificio, pero por ejemplo se observan barreras legales cuando se le niega la posibilidad de tomar las propias decisiones a la persona con discapacidad, y esto ocurría hasta el año 2015 en nuestro país con la institución de la Insaña y la Curatela, por ejemplo, institución que fue muy morigerada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde el artículo 30 en adelante. Yo después quise tomar algunos conceptos que me parecen relevantes y que me parece que introducen algo nuevo en materia normativa en el ámbito de derechos humanos. Uno de estos conceptos es el de discriminación por motivos de discapacidad. Y es un concepto interesante porque no se trata solo de discriminar a la persona con discapacidad, sino que se trata de señalar que esa discriminación puede operar respecto de cualquier persona cuando está vinculada a la discapacidad. Y esto puede pasar cuando, por ejemplo, un padre de un niño con discapacidad tiene alguna dificultad en su ámbito de laburo a raíz de los cuidados que le demanda su hijo con discapacidad. O también puede pasar cuando se realiza un examen preocupacional y un empleador advierte que la persona que está por contratar puede adquirir en una cierta capacidad de tiempo una enfermedad discapacitante. Es un concepto bastante interesante que, bueno, como pueden ver ahí en la filmina, lo que establece es que se entenderá por discriminación por motivo de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y acá vamos a otro concepto de los novedosos que trae la Convención, que es el de ajustes razonables. Perdón, se me pasó una diapositiva, ahí está. Ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El concepto de ajustes razonables integra un grupo de conceptos que permiten, abogar por una real inclusión de las personas con discapacidad. Ese grupo de conceptos serían el diseño y la accesibilidad universal y los apoyos. El diseño y la accesibilidad universal son cuestiones que tienen que estar previstas de antemano, que tenemos que pensar al momento de diseñar diferentes cuestiones, desde cosas físicas como puede ser un ambiente en una casa, un edificio, un lugar público, una plaza, hasta, por ejemplo, una política pública. Les doy un ejemplo. Tenemos una excelente ley de prevención contra la violencia hacia las mujeres y, sin embargo, es una ley que no prevé la perspectiva de discapacidad. Entonces, hoy nos encontramos con una dificultad importante para prever mecanismos de denuncia, por ejemplo, de la violencia de género en el caso de las mujeres con discapacidad. Eso es algo que debiera estar previsto desde la política pública, esa transversalidad, y tiene que ver con el diseño universal. La accesibilidad universal ha sido definida por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como una condición previa para el ejercicio de los derechos, además de un derecho en sí mismo. Es una condición previa porque es justamente lo que permite que, por ejemplo, las personas accedan a la salud, a la educación y a varios otros derechos. Un ejemplo de esto puede ser, no sé si muchos de ustedes tendrán discapacidad, trabajan con personas con discapacidad o han visto, han tomado conocimiento de situaciones donde, por ejemplo, una persona con discapacidad puede, a través de la ley 24901, acceder al sistema de prestaciones básicas para habilitación y rehabilitación,
pero le cuesta conseguir un odontólogo que lo atienda porque no tiene un consultorio accesible, o le cuesta conseguir un médico clínico para su hijo adolescente con autismo porque no hay un médico clínico que atienda a personas con discapacidad. Entonces son cuestiones que la accesibilidad universal es una cuestión que está vinculada a las barreras físicas, a las barreras sociales, a las barreras de comunicación, actitudinales, y el concepto de ajustes razonables viene a complementar esta idea de diseño universal y accesibilidad universal, ofreciendo para el caso específico una adaptación, siempre y cuando esa adaptación no sea una carga desproporcionada para quien la tiene que ofrecer. Ejemplos de esto suelen verse en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, cuando, por ejemplo, a un niño debe realizársele una adaptación curricular para poder sostenerlo en la escuela común, o en el ámbito laboral cuando una persona, por ejemplo, ciega, necesita en su computadora un software específico para la lectura de los archivos con los que tiene que trabajar. Son cosas que tal vez no están previstas para todos los empleados, pero que en el caso de la persona con discapacidad es indispensable para que pueda cumplir con su tarea y no representa una carga desproporcionada para el empleador. Bueno, quería acercarles también otros artículos que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha considerado prioritarios, y digo esto porque son los 4 artículos respecto de los cuales el Comité ha emitido observaciones generales. La primera observación la ha emitido respecto del artículo 12, que aborda el igual reconocimiento como persona ante la ley, y esto tiene que ver con lo que les señalaba antes de la reforma del Código Civil y Comercial, con lo que tiene que ver con la capacidad jurídica y el derecho a tomar las propias decisiones. Ese artículo ha sido interpretado en extenso en la observación general número 1, que constituye hoy un instrumento insoslayable para entender de qué se trata la idea de sistema de apoyo para la toma de decisiones. Otro de los artículos relevantes es tal como comentaba antes, el 9, vinculado a accesibilidad, que ha sido comentado en la observación general número 2, y es en donde el Comité establece que la accesibilidad es una condición previa para el ejercicio de los derechos. Y hace un muy buen desarrollo de todas las perspectivas que la accesibilidad universal debe contener y prever para garantizar los derechos de todo el colectivo de personas con discapacidad y no solo el colectivo de personas con discapacidad física. Habla mucho de accesibilidad en materia de comunicación, de acceso a la información, que bueno, son todas herramientas necesarias hoy para garantizar la inclusión de personas con discapacidad sensorial o intelectual o mental. El año pasado el Comité emitió 2 observaciones más. La observación número 3 está vinculada a mujeres y niñas con discapacidad, es decir, está atravesada por la perspectiva de género. Y finalmente la observación número 4 está vinculada a educación inclusiva. Son todos instrumentos muy interesantes, yo los puedo dejar hoy, no sé sí. Mariana, si se pueden subir a la página a disposición o cómo... Sí, igual cuando nosotros terminamos la videoconferencia, generalmente yo establezco un contacto entre el expositor, en este caso vos, y todos los puntos digitales. Perfecto. Así le pueden acercar más información para ampliarla. Perfecto, bueno, entonces el que necesite más información de esto la pondremos a disposición por ese medio. Y bueno, y finalmente les quería comentar... que esto sí es algo de lo cual se encarga mucho la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero que en el caso en particular de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación recae principalmente en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, que es el monitoreo de la Convención. El artículo 35 y 36 de la Convención establece... las directrices para preparar y presentar informes sobre las medidas adoptadas para cumplir con la Convención y exige que, fundamentalmente en la preparación de los informes, el Estado realice consultas estrechas con las organizaciones de las personas con discapacidad. Y tengo que contarles que, no sé si alguno habrá tenido la posibilidad de participar, Argentina hizo su primer informe en el año 2010 y fue defendido en el año 2012. Para la realización de ese informe se armó lo que se conoció como Grupo País,
Grupo Informe País, en donde se representaron todas las áreas de gobierno y también hubo participación de las organizaciones de la sociedad civil, que además de esta participación cuenta con la posibilidad de realizar lo que se conoce como un informe sombra, que es el informe que realizan las organizaciones de la sociedad civil en paralelo al que realiza el Estado. Este fue el primer informe, fue un informe muy exhaustivo, era la primera vez que se presentaba y fue una oportunidad para poder tener una fotografía, digamos, del estado de las políticas públicas en materia de discapacidad. Luego de ese informe, el comité emitió una observación final al Estado argentino, haciendo recomendaciones para el cumplimiento del tratado. Esas recomendaciones son las que hoy guían el trabajo de la Secretaría en materia de discapacidad para poder avanzar en el cumplimiento del tratado. Y Argentina va a tener que presentar un nuevo informe, va a tener que ser elaborado para el próximo año, donde va a tener que dar cuenta del estado de avance desde el año 2010 hasta el 2018. Nuevamente va a ser una oportunidad para poder evaluar qué avances hubo, qué retrocesos, en dónde hay que ajustar más las tuercas para propiciar una mayor inclusión. Y obviamente este tipo de iniciativas, este tipo de videoconferencias, acercándonos a todas las provincias, informando y compartiendo con ustedes un poco cuál es la mirada de los derechos humanos, nos ayudan a avanzar un poquito más y concientizar respecto de la necesidad de pensar las políticas públicas desde esta perspectiva para poder garantizar la Convención y las obligaciones que como Estado tenemos ante la comunidad internacional. Bueno, la idea de hoy era un poco acercarles esto. Yo quedo a disposición si tienen dudas para contestar preguntas y eventualmente si hay algún tema que es más del interés de ustedes, porque no pudimos tener un intercambio todavía, pero la verdad es que por ahí ustedes vienen de áreas específicas o tienen inquietudes específicas que pueden ser abordadas, no sé si hoy, pero tal vez en otra videoconferencia. Así que bueno, los dejo a ustedes para que si tienen alguna pregunta la formulen. Dale. O alguna observación. A ver si te parece, Valeria, Dale. si empezamos, por ejemplo, la gente de Casa, Casa de la Cultura. ¿Me escuchan? Tucumán, ahí está, perdón, Casa de la Ciudad. Me confundí con otro punto digital. Casa de la Ciudad, bien. A ver, Tucumán, ¿nos escuchan bien? Sí. Bueno, queríamos saber un poco qué les pareció la videoconferencia, si tienen alguna consulta que hacerle a Valeria, también que nos presenten un poco quiénes son las personas que están ahí, como para ver un poco. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, yo me presento, soy Diana, la coordinadora de Punto Digital, y el municipio de San Miguel de Tucumán hace 6 años formó una mesa de responsabilidad social y empresaria para la inserción de las personas con discapacidad. Hoy en día este proyecto se llama Mesa de Integración Laboral para las Personas con Discapacidad y el problema que tenemos es que para insertarlos laboralmente pierden la pensión que los chicos tienen o los jóvenes. Entonces queríamos saber si hay algún avance sobre eso. Diana, ¿era tu nombre? Sí. Bien, Diana, mira, sabemos que eso es una preocupación para todas las organizaciones que están trabajando en inclusión laboral. Se están considerando alternativas, especialmente en el ámbito del Plan Nacional de Discapacidad que dirige hoy la Vicepresidenta de la Nación. No puedo decirte cuál es el estado de avance de esas opciones, pero sí aprovecho para comentarte, no sé si fue con vos, nosotros también en la Secretaría tenemos un programa de empresas y derechos humanos que está en la plataforma virtual de Justicia 2020. Recuerdo que hubo alguien de Tucumán que se presentó comentando esta iniciativa. Nosotros vamos a estar trabajando también en lo que es inclusión laboral de personas con discapacidad, especialmente en el ámbito privado.
Así que voy a tomar esta duda que vos nos acercás para ver si te puedo ofrecer más información, pero hasta donde sé, es lo que te digo, sé que hay muchas organizaciones con esta preocupación y que se está viendo de qué manera se puede atender, pero por el momento no te puedo precisar mayores avances. Nosotros estamos trabajando con la Federación Económica de Tucumán, que reúne más de 26 cámaras de Tucumán, porque consideramos que ellos son los que tienen la herramienta para incorporar a las personas con discapacidad. Estaremos en contacto y si me permitís, creo que había otra pregunta de una... ¿Cómo no? Sí. Bueno, soy madre de un hijo de 30 años autista. Hasta los 15 años me permite acá en el hospital público el tratamiento de esas personas. Él va a una integración, a una sede así, pero es privada y está tratado como esquizofrénico hasta en el hospital o barrio. Toma 2 medicamentos. Tiene 94% de autismo, nació autista. Pero quiero saber qué pasa con todas esas personas después de 16 años. ¿Qué hace el Estado provincial o el Estado nacional? Quiero que pase eso. Mi nombre es Mabel Margarita Monge, DNI 12-011-110, y quiero ver en algún lugar público que digan qué van a hacer con los autistas. Nada más. Bien, a ver, te puedo señalar 2 cosas. Por un lado, la realidad es que nosotros desde la Secretaría, con esta videoconferencia, teníamos la intención de acercarles lo que es el paradigma de derechos humanos, no solo en discapacidad, sino en cualquier tema de derechos humanos. En general, las obligaciones del Estado están muy por delante de lo que es la realidad de la política pública. Suele ser más un marco aspiracional que un marco de cumplimiento real, el de un tratado de derechos humanos. Y digo esto ¿por qué? Porque la política pública de discapacidad del Estado argentino está basada en el modelo médico de la discapacidad. El Estado argentino, a través de la Ley 24.901, ha delegado la atención y las prestaciones de las personas con discapacidad en las obras sociales. Y solo en el caso de que esa persona no tenga obra social, el Estado aparece como responsable en esa ley. Esto lo digo por un lado porque no sé, digamos, si en tu caso cuenta con una obra social que esté obligada a garantizar todas las prestaciones que establece esa ley, o es a través de la educación pública o algún programa federal de salud. Pero al margen te cuento que hay una ley de detección temprana y abordaje de autismo relativamente reciente que está sin reglamentar, hay muchas discusiones respecto de cómo llevarla a cabo, que es la ley 27.043. Lo que te puedo decir es que en el caso del autismo en particular, aparte, es un tema bastante invisibilizado, con muy poca formación profesional, no solo, o sea, en Buenos Aires hay poca formación profesional con todas las herramientas que tenés para acercarte al conocimiento y el intercambio con otros lugares del mundo. Me imagino cómo puede ser en la provincia, en Tucumán, la ausencia de profesionales y de abordaje específico. Voy a averiguar también si hay algo específico a nivel nacional, pero me parece que en todo caso habría que consultar también en el ámbito de salud provincial para ver qué estrategias tienen respecto de esto que vos estás comentando. Póngale al retroceso, que ellos puedan ver para el año 18, que es un retroceso. Bueno, muy bien. No hay ninguna otra pregunta de acá desde Tucumán. Muchas gracias. No, a ustedes por conectarse y por participar. Bueno, gracias Tucumán. ¿Qué les parece ahora si pasamos a la gente de INAREF de Mar del Plata? A ver quiénes están ahí presentes, que se presenten y bueno, que nos cuenten un poco a ver si tienen alguna inquietud. Yo sé que ustedes trabajan mucho con el tema de discapacidad, así que es un punto digital que está ubicado. A ver, ellos nos van a contar. Mar del Plata, ¿nos escuchan? Sí, escuchamos bien, correctamente. Bueno, mi nombre es Gabriela Chialba, terapista ocupacional. En este momento soy la supervisora del Servicio de Rehabilitación Profesional
y junto con Julián Lesca, que es abogado y profesor de historia, que ahora se va a presentar, coordinamos el plan Fines dentro de la institución, que está dirigido a personas con discapacidad, familiares, y en este año, en este corte, incluimos vecinos. También coordinamos la parte de capacitación en informática, en Punto Digital, en el área de capacitación, y después de muchos años de poder, pudimos incorporar a la institución los programas de capacitación laboral y pasantías laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que acá nos acompañan los pasantes, que en este momento son 2, y así que se van a presentar. Y queremos felicitar al intérprete de señas. Sí, la realidad es que quiero decir algo, la realidad es que tendría que estar en todas las videoconferencias. No es que hicimos hoy como marketing pero a raíz de que estuvimos hablando con la gente de derechos humanos y demás, nos dimos cuenta de esta necesidad de que nunca lo habíamos puesto. Y sí, y si estamos hablando de que algo sea igualitario y que los derechos sean iguales para todos, creo que que a partir de ahora vamos a intentar, ¿no?, de que estén en la mayoría en un intérprete. Bueno, ¿nadie? Hola, yo me llamo Nadia, estoy hipoacústica. Yo fui en la escuela de TEFA y bueno, acá estoy trabajando como pasante. Estoy en el lugar de terapia física, como auxiliar. Hola, mi nombre es Joaquín Navarro. Soy también otro pasante, estoy en la parte de obra social, ayudando un poco ahí. Nada, está bastante bueno. La incorporación que hay en INAREPS y todo es excelente, la verdad. Mi nombre es Julián Lesca, trabajo acá en los talleres laborales, soy docente, colaboro con el apoyo escolar, Fines, y que ha tenido un éxito muy bueno. Y bueno, la exposición de la licenciada nos encantó, muy buena. ¿Quieren hacernos alguna consulta sobre algún tema en particular? Sí, quizás esta cuestión que destaca Valeria, ¿no?, de que la Declaración de Derechos, cómo se fue construyendo y la participación y quiénes la integran, y esta cuestión desiderativa y después de bajada al campo, a la realidad, ¿no? Y quizás nosotros los puntos que más trabajamos, y ella señaló y tratamos de articular, es ajustes razonables y la inserción educativa y laboral, y nos quedan acá todos como resonando, y creo que este es un buen tiempo y espacio para poder bajarlos y a la realidad, ¿no?, a que bueno, los beneficiarios participen, y esta integración, lo hablábamos recién con los pasantes, esta experiencia por primera vez de pasantía laboral en INAREPS dio muchísimo oxígeno a los servicios. Los jefes están súper conformes, el grado de capacitación y formación de ellos es excelente, y esta integración ha sido más que positiva, ¿no? A 1 mes y medio, estamos a 1 mes y medio de la pasantía, nos quedan todavía 7 meses, después va a venir el interrogante, ¿qué pasa llegada la pasantía y su finalización? Pero bueno, eso es otra etapa, pero esta experiencia ha sido riquísima, ¿no?, de lo que están aportando y sumando, y que somos beneficiarios de esa actividad. Así que bueno, y estas capacitaciones que tratamos de ajustarnos, recién hablábamos con ellos, que la formación, más allá de la disertación de este formato de teleconferencia o videoconferencia, es lo que se viene, y que bueno, los jóvenes tienen que empezar a acceder en su formación, esto del micrófono, el intercambio, el acceder a capacitaciones desde Buenos Aires a Mar del Plata, bueno, ajustándonos a estos tiempos digitales. Bien, yo quiero aprovechar para comentarles, la exposición de hoy es una exposición muy general, introductoria, que entre otras cosas tiene ese carácter por ser la primera, pero también por no saber muy bien a qué público nos dirigimos, ¿no? Digo, por un lado teníamos en Tucumán personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, por ahí ustedes están en un organismo público ya con competencias mucho más específicas,
La verdad es que los intereses y las preguntas, las inquietudes que pueden tener son diferentes, ¿no es cierto? Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos mucho en capacitación a funcionarios y en diseño de política pública. No sé qué otros puntos de los que están conectados trabajan en el ámbito de implementación de políticas públicas o de diseño, pero se los digo para que lo tengan en cuenta en relación a poder solicitar ciertas capacitaciones, porque si bien hay un marco general, como es este que yo expongo hoy, que nosotros podemos brindar en cualquier momento, hay otras cuestiones que por ahí podemos trabajar juntos desde la Secretaría de Derechos Humanos para tratar de implementar el planteo de la Convención en lo concreto, como señalaban ustedes allí con las prácticas profesionales, por ejemplo. Sí, acá se acaba de integrar. Presentate. Hola. Hola. Soy Eugenia Jalife, mi nombre. Y tenés una pasante. Trabajo. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto acá. Bueno, qué suerte. Bueno, soy profesora de educación física, trabajo acá en el instituto, en la sección que se llama Recreación y Deportes, y llegué tarde porque estaba trabajando. Muy bien. Está bien. Ya Mar del Plata, bueno, les agradecemos un montón por haber participado. A todos los puntos, obviamente, van a haber más fechas con diferentes temas. Ahora se viene el de voto joven, el de políticas todos asociados a derechos humanos, pero sí, para ampliar este tema que a ustedes tanto les interese y que la verdad que el punto digital está ubicado en donde realmente la discapacidad. Bueno, los voy a dejar en contacto igualmente con Valeria para que les pueda dar más información. Así es. Sí, pasamos entonces, gracias Mar del Plata. Pasamos a Capitán Bermúdez, a ver las chicas de Capitán Bermúdez. Ahí se pasa el micrófono. A ver, esto tarda un poquito en aparecer. Hola chicas. Hola, ¿nos escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos del equipo de discapacidad municipal. Funcionamos hace muy poquito y bueno, nos pareció muy interesante, si bien algunas cosas ya estábamos bastante informadas, pero también tenemos mucho interés en saber lo que es un poco de políticas públicas y sociales, para bueno, poder informar a la gente y para dar más beneficios desde acá y Sí, creo que de políticas públicas tenemos fecha para el jueves 27 de julio, donde se van a poder abordar esos temas. ¿Sí? Así que yo el 27 las voy a invitar a la otra videoconferencia. Lo que nosotros tenemos una consulta que es en particular, a lo mejor no sé si tendríamos que esperar a la de políticas públicas y eso, en base a lo que nos decía, viste que bueno, en Argentina la ley de discapacidad aborda más el tema desde lo científico y como que le da mucho a las obras sociales, el tema de la integración y de rehabilitación y todo eso. Nosotros tenemos muchos casos de gente que bueno, que no cuenta con cobertura ni de obra social ni de prepaga, y que bueno, queríamos ver el tema de por ahí la integración a la escuela y todo eso, cómo se puede tramitar, hasta qué punto el Estado puede cubrir eso. Y igualmente lo que es en obras sociales, nosotros acá en obras sociales como que no están cubriendo el tema del transporte, o sea, la ley dice que la obra social debe cubrir la rehabilitación y la forma de llegar a rehabilitar, o sea, asegurar el que la persona con discapacidad pueda llegar a la rehabilitación. Y acá no, ya tratamos de comunicarnos con la Superintendencia de Servicios de Salud y todo, y no tenemos una respuesta en base a cómo se puede obligar a la social a que cubra esa parte, porque sí cubre la rehabilitación, pero no la forma de que la gente llegue a la rehabilitación. Mira, en realidad respecto de los incumplimientos de la ley 24.901, la única forma que tenés es la judicial, es un amparo.
Después, respecto a lo que vos señalabas de la población que no accede a obra social, allí sí debería aparecer el Estado. En general es un grupo de población a la que suele dársele cobertura a través de las pensiones no contributivas y el programa Incluir Salud, que era el Exprofe, con las dificultades que tiene el Exprofe, pero bueno, es el dispositivo que tiene el Estado Nacional para cubrir eso. Al margen de esto, es un poco lo que les señalaba antes. El paradigma de derechos humanos es un paradigma a cumplir, digamos. La Convención sirve como marco de exigibilidad legal. Uno puede utilizarla desde un organismo de gobierno para dirigirse a otro organismo de gobierno y exigir algo, más allá de un proceso judicial. Pero la realidad es que la política pública argentina hacia las personas con discapacidad está organizada a través de la Ley 24901. Con lo cual, si una persona tiene obra social, es mucho más fácil conseguir, por ejemplo, la inclusión educativa a través del módulo de maestro de apoyo de la obra social, que conseguir que el Ministerio de Educación o una dirección de educación provincial destine un profesor, un maestro, para que haga de apoyo en una escuela común. Por eso le digo, me parece que hay batallas, discusiones que se dan a distintos niveles, ¿no? Uno trabajando en política pública trata de resolver la generalidad de las situaciones para evitar que cada persona tenga que disputar y discutir un derecho en particular, ¿no? Que sea la política la que dé respuesta a esas necesidades. Pero como les decía antes, el nivel de discusión en Argentina respecto de algunas cosas está bastante atrás de lo que plantea la Convención. Tal vez hay temas que han sido que han tenido más oportunidad que otros. Educación inclusiva es un tema bastante discutido hoy. Tenemos novedades relativamente recientes a nivel nacional, como son la creación de la Dirección de Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación de la Nación y la Resolución 311 del año 2016, que establece, digamos, una especie de protocolo para el acompañamiento de la trayectoria y la certificación de los estudiantes con discapacidad. Es una disposición bastante interesante que además fue trabajada junto con organizaciones de la sociedad civil. No sé si conocen a una organización que nuclea a varias organizaciones, que es Artículo 24. Pueden consultar el trabajo de esa organización a través de internet, es muy interesante. Y ya les digo, de pronto es un tema en el que se ven algunos avances respecto de otros años. Sin embargo, hay otros temas en donde las cosas no han cambiado mucho en mucho tiempo. El tema del cumplimiento de las obras sociales respecto a la ley de prestaciones básicas es una constante desde hace muchos años. Pero bueno, es para toda una discusión. A ver, hay un punto en donde hay algo de trabajar con el paradigma de derechos humanos y discapacidad, que es una apuesta a futuro, y hay otro punto en donde cuando uno trabaja a nivel territorial, la batalla es por cada persona y es con lo que tenés. Y lo que tenés hoy en general es la ley 24901. ¿Sí? Sí, el problema que tenemos es que, o sea, el Estado, al no tener cobertura, lo que puede dar es a través de las pensiones sociales, con incluir. Y bueno, nosotros, o sea, lleva el tiempo de tramitar y cuando ingresado el trámite nos está llevando cerca de 1 año y medio, 2 años en salir para que tengan la cobertura y por ahí tenemos chicos que quedan sin educación por el tema de que no tienen cómo acceder a... Lo que te puedo decir es que eso en el marco del Plan Nacional de Discapacidad que está llevando adelante Gabriela Michetti está siendo considerado por el Ministerio de Modernización, de hecho, sí, para tratar de acelerar los trámites, pero bueno, lleva también un proceso a analizar y definir de qué manera mejorar toda esa gestión. Es algo que se está mirando y que se está tratando de atender. Tal vez si ustedes tienen alguna cuestión en particular que les parece importante visibilizar, si quieren pueden enviarnos alguna nota respecto a esto o a nosotros a la Secretaría. No sé si acá Mariana ustedes también se lo pueden acercar a los chicos para que se los acerquemos
a la gente que está trabajando en Plan Nacional de Discapacidad y tengan en cuenta la preocupación que tienen ustedes, cuáles son los problemas que están teniendo. Estamos trabajando acá en el equipo con el plan y de hecho estamos con justamente el intérprete, todos vinieron en función a la gente que nos está dando soporte con lo del plan, así que la inquietud yo ya la anoté y la voy a tratar de compartir, así se tiene en cuenta. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, chicas. Pasamos entonces ahora a Esquel. Y muy interesante la videoconferencia. Estuvieron presentes gentes de Asamblea Permanente de Derechos Humanos y también del Servicio de Rehabilitación, ¿sí? Y quedó gente de la Policía Comunitaria que tenían una duda y querían consultar algo. Ahí les paso el micrófono. Dale, como adelante, sí, podemos pasar el video. Lo saqué acá. Hola. Sí. Hola, sí, te escuchamos. Sí, somos de Policía Comunitaria y yo tenía la duda. Trabajamos en el barrio y mucha gente nos consulta sobre el tema, bueno, de la insertación laboral. Conocemos a mucha gente que se han ido a anotar a la bolsa de trabajo, que supuestamente hay un proyecto, pero del año pasado que está, y no lo que me he enterado, o sea, lo que no se ha aprobado, no sé a quién le pertenece o quién se tiene que hacer cargo de eso. Mira, no sé exactamente a qué proyecto te referís. Puede ser un proyecto provincial como puede ser un proyecto nacional. A nivel nacional, el organismo que se encarga de inclusión laboral es el Ministerio de Trabajo. Hay una dirección, un área específica, una coordinación que trabaja lo que es inclusión laboral a través de lo que establece la Ley 22.431, que es el Sistema de Protección Integral de Personas Discapacitadas. En el artículo 4, que es el artículo 8, que es el cupo del 4% en el empleo público, y otro dispositivo que es el de franquicias de kioscos o ciertos tipos de locales en edificios públicos. Pero eso es a nivel nacional. En general las provincias suelen tener otro marco de inclusión laboral para personas con discapacidad. Seguramente, si te dirigís al Ministerio de Trabajo de la provincia o la Dirección de Trabajo de la provincia, te van a poder orientar sobre qué dispositivos hay para inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, sí, nosotros porque nos consultan mucho los padres y porque no saben, o sea, a quién dirigirse para ver esto. Y ya te digo, por un lado hay un dispositivo que es inclusión en el empleo público que depende del Estado nacional o del Estado provincial. Lo que es inclusión en el ámbito privado, la realidad es que hoy contás con muy pocas iniciativas. El Ministerio de Nación cuenta con una dirección que trabaja en la línea de la responsabilidad social empresarial para tratar de concientizar a las empresas sobre el valor de las personas con discapacidad en el empleo, en cualquier tipo de empleo, en este caso en el privado, y también están tratando de desarrollar todo lo que tiene que ver con apoyos y ajustes razonables. Pero en general suele verse como más respuesta del Estado en lo que es inclusión en el empleo público, con bastantes dificultades igualmente, porque en general el Estado tiene una exigencia que es la terminalidad educativa y desgraciadamente hay muchas personas con discapacidad que no cuentan con certificación de estudios o que incluso tienen un tipo de certificación que por ahí no es valorada por el Estado para la inclusión, lo cual también es un problema. Pero por eso les señalaba que esta disposición del año pasado que apunta un poco a dar respuesta en este sentido, pero la cuestión de que, sí, lo que plantea la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es un horizonte a cumplir y que las herramientas de política pública que tenemos hoy en Argentina para lograr ese cometido dejan bastante que desear. Por eso existimos áreas de gobierno que tratamos de trabajar en lo que es la adecuación de las políticas públicas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder tratar de traccionar ese cambio. Hoy las respuestas son
relativamente pocas y restringidas, digamos, en parte también por la invisibilidad del colectivo de personas con discapacidad en la política pública, y te diría que también un poco por la poca agencia política que tienen las personas con discapacidad. Hay muy poca organización de las personas con discapacidad para demandar por sus derechos. Voy a dar un ejemplo, digo, el colectivo de personas LGBT, que sería lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, ha logrado en los últimos años logros muy importantes, como es la ley de identidad de género o la de matrimonio igualitario, en base a haber podido nuclearse dentro de organizaciones y asociarse entre esas organizaciones para reclamarle algo al Estado. Esto, desgraciadamente, en el ámbito de la discapacidad no ocurre. Lo que uno suele ver en el ámbito de la discapacidad es que la discapacidad es un problema privado, es un problema de las familias, es una disputa entre las familias y las obras sociales en general, y mientras esa siga así, es probable que muchas de estas necesidades de las personas con discapacidad estén invisibilizadas para el Estado, y nos enfrentemos nosotros como funcionarios públicos también a esta demanda de una persona en particular o una familia en particular para ver cómo hace para que su hijo pueda recibir educación, cómo hace para que su hijo trabaje, o cómo hace la propia persona con discapacidad para conseguir un trabajo. Desgraciadamente estamos en esa instancia hoy, me parece, socialmente, ¿no? Como que resta construir algo de conciencia dentro del propio grupo de personas con discapacidad y de asociación para poder visibilizar más estas necesidades comunes. No, desgraciadamente no tengo mucha más respuesta para ofrecerte en materia de inclusión laboral. La persona con discapacidad tiene derecho a conseguir cualquier trabajo con el mismo requisito que cualquiera de nosotros, que es la idoneidad, y en todo caso sí cuenta con el derecho a ciertos ajustes razonables o apoyos para poder sostener ese trabajo. Pero la realidad es que en los hechos hay una barrera cultural que tiene que ver con que la mayoría de nosotros crecemos y nos criamos sin tener al lado personas con discapacidad, justamente porque los mecanismos que existen para atender a las personas con discapacidad son segregados, y son la escuela especial, es el taller protegido, es el centro de día, y mientras eso exista, las empresas o mismo el Estado no ve a las personas con discapacidad como empleados viables. Por eso la Convención también aborda mucho la cuestión de toma de conciencia para poder cambiar un poco las cabezas de las personas, y también se hace mucho hincapié en lo que es educación inclusiva para que las generaciones futuras sí accedan a educarse en el mismo ámbito, y los problemas como son la inclusión laboral dejen de ser un problema. En la mayoría de los estados donde se desarrolló la educación inclusiva hace 15, 20 o 30 años, la inclusión laboral dejó de ser un problema con el paso del tiempo. Entonces, a esto también me refería cuando hablaba de la indivisibilidad de los derechos, para que notemos cómo la afectación de un derecho termina afectando en la trayectoria de vida de una persona el resto de los derechos. Pero bueno, en concreto, si tenés una duda, habría que dirigirla al Ministerio de Trabajo nacional o provincial para ver qué dispositivos de inclusión laboral hay. Listo, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Ahí, toma el micrófono. Sí, una consulta más que me quedó una duda. En cuanto a los maestros de apoyo que se consiguen por medio de la obra social, ¿cómo sería el mecanismo ahí como para poder conseguir este beneficio? Lo que te pide la ley 24.901 para acceder al sistema de prestaciones básicos es que la persona cuente con certificado de discapacidad y que haya una orden médica del médico tratante de que requiera apoyo para la integración escolar. Es simplemente eso. Después lo que vas a tener que conseguir también es una escuela común que esté dispuesta, más allá de que tiene el deber de hacerlo, a recibir al chico y acompañar un proceso de inclusión educativa, que muchas veces requiere adaptaciones curriculares, trabajar con el resto de los alumnos, con el docente que tiene a cargo el curso, bueno, todas esas cuestiones. Los requisitos fundamentales son estos dos que te digo, el certificado de discapacidad y la orden médica, ¿sí?
Después la realidad es que hay obras sociales que este trámite lo autorizan más rápido que otras. Hay obras sociales a las cuales es necesario hacerles un juicio de amparo para que cumplan. Eso también pasa. Pero el derecho está en la ley con esos requisitos. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Esquel. Vamos a pasar a Diamante. Diamante. O si no, ahí nos escuchan en La Pampa. La Pampa. No nos escuchan. Por eso no hay nadie, ¿no? Puerto Piraí. Misiones, ahí que veo que agarran el micrófono. Ahí van a agarrar el micrófono. Ahí lo agarraron. ¿Cómo están ahí en Misiones? Buen día. Buen día. Si estamos desde Misiones, nuestra primera experiencia con esta forma tan interesante de comunicarnos. Bueno, yo soy directora de una escuela especial de acá de este pueblo, de Puerto Piraí. Bueno, veo que con todas las realidades y consultas que se han de toda la Argentina que estuvieron, o de las provincias que estuvieron interviniendo, son muy parecidas a todas nuestras problemáticas diarias. La verdad que es interesante poder saber cómo estamos y dónde estamos, y bueno, que la lucha realmente se comienza. Se escucha muy mal. Se escucha muy mal. ¿Hola? Sí, ahí sí. Sí. ¿Ahora? Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, digo que escuchando toda esta forma muy buena de comunicarnos en toda la Argentina, o por lo menos los que estuvieron hoy en todas las provincias, tenemos casi las mismas situaciones, las mismas realidades, los mismos problemas. Está bueno escuchar a gente que se está ocupando de la discapacidad, que quiere saber, y bueno, nosotros también estamos en este ámbito de conocer más, de saber más esto todo lo que tiene que ver con la discapacidad, para ayudar a nuestras familias, para que puedan asesorarse, estar bien informados por lo menos, y de ahí darle las herramientas como para saber dónde y con quién tienen que guiarse o buscar soluciones a sus problemas. Y nosotros como escuela por ahí tratamos de ayudarles y orientarles en todo lo que podemos, pero bueno, estas cuestiones que tienen que ver más con la ley, con que está vigente, que la gente se está preocupando mucho por eso, y está bueno incidir. Bueno, nosotros tenemos una nueva experiencia para la próxima, nos comentaron el 17, queremos estar nuevamente para tener algunas cuestiones más claras y hacer consultas que realmente nos van a ayudar a bajar lineamientos, a bajar ideas, a charlarlo por lo menos. Nos estamos ocupando que se están ayudando, que eso para nosotros también es muy importante. ¿Se escuchó algo? Más o menos, no sé si. No pudimos escuchar con mucha claridad lo que estabas diciendo, pero bueno, creo que lo que trataste de hacer fue transmitirnos un poco la idea de que todas las provincias están con dificultades similares, y que tal vez estos espacios sirven para conocer un poco el estado de situación de todo el país e intercambiar recursos para poder darle respuestas a la familia, ¿no es cierto? Yo quiero aprovechar para comentarles que Argentina tuvo en el año 2012 un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso Furlan versus Argentina, donde la Corte Interamericana solicitó como medida de no repetición de las violaciones de derechos humanos que había sufrido Sebastián Furlan, la notificación a través de algún medio de los derechos con los que cuentan las personas con discapacidad al momento en que la discapacidad fuera diagnosticada. Esas fueron las palabras de la Corte. A raíz de eso, Argentina realizó una carta de derechos que, si no recuerdo mal, el año pasado, en agosto, la ley 27269 estableció la obligación
de que esa cartilla se integrara con el certificado de discapacidad a cada persona a la que se certificara. Hacia fin del año pasado, la CONADIS, con varios organismos, realizamos una actualización de esa cartilla que había sido hecha por primera vez en el 2014, y esa cartilla seguramente a la brevedad está disponible para ser entregada con la certificación a través de las juntas médicas, perdón, de las juntas interdisciplinarias que certifican la discapacidad. Pero de cualquier manera, el antecedente, que es esta primer cartilla de que les hablaba, está disponible en la página del Ministerio de Justicia. Y es una cartilla en la cual hay una selección de ciertos derechos, pero entre ellos está educación inclusiva, derecho a tomar las propias decisiones, seguridad social. Y es una cartilla en la que van a poder encontrar, además de los requisitos para acceder a ciertas cuestiones, cuáles son los organismos a los cuales pueden dirigir las consultas. La verdad es que puede ser googleada a través de las palabras cartillas, derechos, personas con discapacidad, y seguramente la van a encontrar, pero si no nos dirigen el pedido, la podemos reenviar. Ok. ¿Alguna consulta más? Estábamos intentando poner el video, pero lamentablemente hoy con la máquina no nos deja. Así que igual se los vamos a pasar, porque la verdad que estaba muy bueno. Buenos días. Buenos días de la Casa de la Ciudad. Sí, buenos estamos días. con... Sí, que... A ver. Hola, buenos días. ¿Querés un comentario? Sí, sí. Mi nombre es Luis Bolaño, soy profesor docente de acá de la Casa de la Ciudad, de adultos mayores, pero también he trabajado en varios institutos privados de la provincia de Tucumán, y quería contar la experiencia de que el instituto en el que yo trabajaba, en el John Kennedy, sí, perfectamente integraba por ejemplo, yo tengo un caso de un alumno ciego que tenía una profesora particular, le tomaba todos los apuntes y luego le traducía en braille para que el chico siga estudiando en casa. Y estaba perfectamente integrado en un grupo normal de alumnos. Es decir, yo tenía entendido de que el alumno, en general con discapacidad, tiene que integrarse a la escuela. La verdad que desconocía que no existiera una ley que lo regulara. Yo la verdad que daba por hecho que el alumno con discapacidad se tenía que integrar a la escuela. Por ejemplo, en el instituto privado los recibía a los chicos con estas discapacidades, ¿no? Y no logramos entender bien. ¿Nos querés repetir un poquito porque se escucha con eco? A ver, vamos a pedir a Misiones. A Misiones si puede apagar el micrófono. Así podemos escuchar bien al compañero. A ver, Misiones, ¿podría apagar el micrófono? Sí, Casa de la Ciudad volvemos. Hola. Hola, sí. Casa de la Ciudad. ¿Cómo estás? Sí, ¿lo podrías volver a repetir la pregunta porque no se escuchó bien, o lo que nos estabas comentando? Es un comentario. Soy el profesor docente de acá de la Casa de la Ciudad de Adultos Mayores. Pero también he trabajado con niños, adolescentes, en distintos institutos privados de la provincia de Tucumán. Uno de ellos, el Instituto John Kennedy, a quienes aceptaban perfectamente a chicos con discapacidad. Yo he tenido un alumno ciego, a quien a su vez tenía una maestra de apoyo, que le tomaba todo, los maestros, es decir, yo hablaba perfectamente, y la maestra le tomaba todos los apuntes. Lo que hacía después en la clase, la maestra le traducía esos apuntes en apuntes braille. Es más, yo tenía entendido de que de por sí un alumno discapacitado
tiene que integrarse en una escuela normal. ¿Sí? A menos que tenga una discapacidad muy especial, que ya hay escuelas diferenciales. Pero en general, un chico ciego, es decir, que tenga una inteligencia medianamente normal, se puede integrar a una escuela, por lo menos en este instituto privado se lo hacía normalmente. Era un comentario que lo quería hacer porque quería decir, bueno, que esto sucede con cierta deficiencia todavía que habrá que ir viéndolas con el tiempo, pero quería decir que se incorporaban perfectamente estos chicos acá en las escuelas de Tucumán. Que se incorporó perfectamente, creo. Sí, es interesante lo que señalás. No sé igualmente qué edad tenía este alumno que vos señalás, porque vos comentás que ya estaba alfabetizado en braille. Por ejemplo, la alfabetización en braille solo ocurre en una escuela especial, no ocurre en una escuela común. Con lo cual ese alumno seguramente para llegar a poder leer y escribir en braille tuvo que transitar una escuela especial. Más allá de que ese saber después le permitió continuar sus estudios, en un planteo de educación inclusiva, la escuela común tiene que estar preparada para poder ofrecerle al alumno con discapacidad visual las herramientas que necesita para poder acceder a los contenidos. Esa sería por ahí la diferencia. Estaba extendido, no lo aplicaba. ¿Se logró escuchar la respuesta de Valeria? Hoy tenemos problemas algunos de conectividad porque somos muchos conectados entre el intérprete, Claro. somos varios puntos y a veces... pero ¿se logró entender? No escucha eso. No escucha. A ver. ¿Ahí nos escuchás? ¿Nada de nada? ¿El resto de los puntos nos escuchan? Me parece que ya se fueron como desconectando varios. No, sí, igual Como que quedan. se fueron No, ya. pasa que la pantalla quedó más. Ah, no, porque nosotros nos cortamos, mirá. Ahí. A ver si ahí nos escuchan. A ver, Casa de la Ciudad, le pedimos que cuando... A ver si nos escucha. Ahí, me parece. No, se escucha. Perfecto, se escucha. Dijo que sí ahora, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, ¿les parece si ahora volvemos, pasamos el videíto que ya logramos que funcione? Le vamos a pasar el video. A ver. Fíjate si aparece el subtítulo, así te liberas del señor. Yo lo había puesto en subtítulos, pero... A ver, ahí está. Te dejo de este lado. Vamos a pasarles ahora el videíto del principio. Pero está cualquiera. Ahí arrancó bien. Ahí está bien, ¿no? Y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaban a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración.
pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros sin nosotros y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, muy buen video para terminar. Bueno, Valeria, te agradecemos un montón y bueno, nos conectamos en la próxima videoconferencia. Gracias a los puntos por haber participado.